Desde un pueblo de más al norte, Yanina López y Manuel Spataris nos invitan a conocer esa otra literatura que surge fresca y cuestionadora para preguntarnos sobre los múltiples universos que conviven en los países nórdicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Letras Nórdicas, el placer de leer otra literatura escandinava. Helsinki 2016. Puede que todo hubiese sucedido de otra manera si lo hubiera reconocido enseguida y hubiera huido a tiempo, pero no lo hice. Ni siquiera giré la cabeza cuando se sentó en el extremo del banco con una dolorosa lentitud de movimientos. Me limité a pasar ruidosamente las páginas del libro que tenía en el regazo para darle a entender que no buscaba conversación, que no había ido al parque en busca de... Y bueno, con esta breve lectura de el primer párrafo de la novela El Parque de los Perros de Sophie Oksanen, iniciamos nuestro episodio número 24. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué se cuenta por allá al sur del mundo? Aquí estamos, Janina, súper contento. Estoy mirando en este momento el volcán Osorno desde Llanquihue, en un cerrito. Y bueno, ahí tratando de lograr hacer este podcast, que igual es como complicado porque a veces como que se corta la señal. Estamos en el campo. Claro. Y después de haber desayunado con unos buenos milcaos y un cafecito rico, vamos a irnos a este nuevo libro. Y nos vamos a Finlandia, en realidad, ¿no? A otros parajes, efectivamente, más parecido al lugar de donde estoy conversando yo contigo, Sí. pese a que hoy es un día de sol. Sí, eso es Así importante, la que luz hace tenemos un día dentro de lo que se puede pedir, hermoso. Sí, no, está Ningún bien. volcán a la vista, Y tengo pero 3. bueno, 3, mira, para Mira, regalar tienes ahí. sí. Y para entrar en materia, Manu, ¿quién es Sophie Oksanen, la autora de esta novela? Bueno, Sophie Oksanen, ella es una autora de padre de Estonia y Ujú, madre finlandesa. Nació en enero en 1977 en un pueblo en Finlandia que se llama Jyväskylä. ujú. Luego se ha convertido en realidad en una voz muy potente, ¿no? Yo creo que ha tenido como un auge también antes y después de lo que está pasando en Ucrania. El libro del cual vamos a hablar se trata de eso. Ella Ujú, escribe en finés o en finlandés, ujú, y que es su lengua materna. Pero claro. ella habla mucho en su obra, tiene, digamos, este ámbito de la identidad, ¿no? Por ser, digamos, Mm, por ser hija de un padre del antiguo bloque socialista, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí claro. hay mucha historia en sus libros, ¿no? Ujú, Mucha historia que tiene que ver con ese cambio tan grande que sucedió en Europa en esos años, ¿no? Y hace su claro. debut en el 2003. Mm, Siempre su obra ha sido debatida, ha generado debate, ha sido discutida en ya. Finlandia. Va a una universidad, la Universidad de Helsinki, y en la Ujú, Universidad de pueblo de ella, de Jyväskylä, y ujú, más tarde a la Academia de Teatro de Helsinki. Ella tiene una formación teatral que no es menor en este sentido, porque que sus novelas siempre, digamos, ella construye atmósferas, como que mm, trata mm, de hacer escenarios, ¿no? En lo que ella está escribiendo, de acuerdo a lo que se escribe sobre ella. Tenemos que ser honrados y decir que hemos leído solamente un solo libro de ella. claro. Y hay una intensidad dramática, ¿no? Son como escenas que empiezan y terminan. Y bueno, Ujú, entre sus obras más conocidas se encuentran Las vacas de Stalin, Baby ya. Jane y Purga. Y esta novela, que es muy importante, la catapulta a la fama internacional, y en ella Mm, explora lo que pasó en la ocupación soviética de Estonia. El silencio y la violencia, y la memoria específicamente femenina. Luego, mm, mm, Uksanen, se puede decir que ella se va por temas incómodos, ¿no? Por ejemplo, estos traumas que se heredan, la presión política, los trastornos alimentarios es un tema importante en su literatura. ya. Y aparte, Ujú, sí. Y bueno, la migración y la identidad cultural. Así que, a claro. pesar de que nací en Finlandia, yo creo que nos cae bien en estas otras letras nórdicas, hablando más o menos un poco de la frontera desde su literatura. Tiene muchos premios, entre otros, Ya. voy a nombrar 2 importantes: el premio de literatura del Consejo Nórdico, que se lo dieron en el 2013, y no, en el 2010, y en el En 2013 le dan 2010, el claro. premio nórdico de la Academia Sueca.
ahora hace poco le dieron un premio en Noruega en el Festival de Literatura, en el Ya, 2025, le dieron el premio Björnsons Prisen, que es un que premio también es importante. Mm. sí, que entre otros se lo han dado también a Johannes Anjuru, que es uno de nuestros Sí, favoritos. que es Sí. uno de nuestros favoritos. Bueno, y a Sophie Oksanen es la primera vez que la leemos, como bien Sí, dijiste, por lo tanto, mucho más de toda su obra literaria de momento no podemos aportar, pero sí del libro que acabamos de leer, que es El Parque de los Perros. sí, Esta es bueno, una escritora finlandesa que cumple, digamos, los requisitos que hemos establecido en nuestro sí, podcast para los escritores de esta temporada de Otras Letras Nórdicas, que son escritores que tienen uno o ambos padres llegados al país como inmigrantes, o ellos Mm. incluso como niños llegados inmigrantes, ¿no? Hasta ahora todos los autores y autoras que hemos leído están dentro de esa categoría. Vamos a la materia misma, pues a la trama y el tema de la novela. ¿Qué te Sí, parece? bueno, mira, la trama, el trama y el tema, ¿no? Vamos por ahí. La historia sigue a una mujer que se llama Olenka. Exacto. Ujú. Y claro, ella es ucraniana, pero vive en Helsinki. Y un día Mm, en un parque para perros reconoce a Daria, que era una mujer de su pasado. Ese encuentro claro. despierta recuerdos que la protagonista ha intentado enterrar. Entonces Mm, ahí, digamos, se parte más o menos desde el final, mm. por decirlo así, ¿no? O casi el final, ¿no? No Sí, vamos a no contar el vamos a hacer, final. claro, no vamos a hacer spoiler, pero la verdad que la novela empieza ¿Mm? con el presente, por así decirlo, ¿no? Y Por el decirlo presente así, claro, sería, como acabamos de leer, 2016, ¿no? claro. Lo que es interesante es que para llegar, digamos, a ese presente, aquí la autora se mete, o sea, tiene que contar como muchos detalles. De eso vamos a hablar un poquito más Claro, tarde también. Sí, bueno, y claro. entonces los temas es, digamos, ¿quién puede pagar por tener un hijo, diría yo, ¿no? Eso es uno de los Mm, temas importantes en la novela. Y es una de las preguntas que nos deja la novela, que a través de esta narración que va cambiando de tiempo, muy fragmentada, va reconstruyendo la vida de Olenka en Ucrania, en otras partes también del bloque socialista, Sonia, ¿no? en Estonia, claro. Es un contexto de mucha pobreza al principio, Mm, corrupción, cambios políticos. Y bueno, y esto lleva a que Olenka, después de haber pasado, digamos, varias peripecias, ¿no? Que no se cuentan tampoco en orden cronológico, se ve envuelta en un negocio oscuro relacionado con la industria de la fertilidad y la donación de mm, óvulos, que sí. es algo Es muy, el muy tema de la novela, te diría yo, ¿eh? es el tema. Y, o sea, y que también, digamos, pone aquí de una manera, no son solamente los que trafican, ¿no? Sino también los que compran, los que son un poco Claro, culpables. claro, claro, Sí. claro. Y bueno, esta mujer en esta situación. Está la oferta porque está la demanda. Claro, está la oferta porque está la demanda y una demanda Mm, o sea, aquí ella se mueve en un ámbito de mucho dinero, por decirlo así, ¿no? mm, Y bueno, mm, y estas mujeres en situación vulnerable son explotadas, las redes que comercian con sus cuerpos, su genética, para estos clientes extranjeros adinerados, diferentes mm, grupos de personas, ¿no? Occidentales, asiáticos, pero claro. todos con plata. También es un cuadro de la herida histórica de Europa, diría yo, que cambia, Ujú, ¿no? Que sacude las vidas de estos sobrevivientes, un relato que entra en detalle en la pobreza, que obliga a que esto pase también. Es como decir, mm, la miseria tiene sí. cara de hereje, diríamos en Chile. Claro, el este post-soviético es tema, Claro. ¿no? Es todo el rato en la novela. Sí, un tema y yo creo que, o sea, sin exageración se transforma en una novela distópica, por decirlo así, desde el punto de vista, Sí. o sea, con lo que ella cuenta, ¿no? Porque cae en que no exagera, cuenta como es y nos damos cuenta de que en realidad vivimos en una distopía. Nosotros también. Bueno, Claro. sigo. Un relato que entra en el detalle en la pobreza, como decía, y luego cómo se aprovechan de esta situación. Los bandidos se aprovechan, ¿no? Los malos, o Claro, sea, claro. dicen, ¿no? Y no solamente de ella, sino también, o sea, hay una historia que te va contando detrás del papá,
de la sí, abuela, lo que tienen que hacer, la violencia que existe alrededor, porque todo esto se gesta con violencia también, ¿no? Pero sí, que más pierden, las víctimas, son mujeres y sus hijos, diría yo, ¿no? sí, sí, Eh, de es todas una maneras. distopía yo quisiera terminar diciendo que en donde todo se puede traducir a dinero, Claro. ¿sí? Y El que tiene plata tiene poder y compra, de eso se trata esta compra lo que novela, sea. Janina. ¿Qué te De parece? eso ¿Cómo? trata, sí, a mí me sorprendió también harto y esto de saber que ella, digamos, tiene una formación dramática en el Ujú. teatro. Sí. Ayuda un poco también a entender su escritura, porque toda la historia que ella cuenta de su trabajo en este rubro tan desconcertante como es la venta de óvulos, en este Ujú. caso, Sí. o el tráfico de mujeres para la fertilidad de otras, para contar esta historia muy particular que cuenta, nos entrega un marco, un escenario muy histórico Ujú. que nos hace mirar los niveles de corrupción y niveles también de pobreza en lo que fue la Unión Soviética, ¿no? En lo que fue la Europa del Este socialista. Sí. ¿No? Y un montón de contradicciones que había allí y también los niveles de vulnerabilidad en los que se podía apreciar que vivían las mujeres de acuerdo al relato de Oxanen Ujú. y también, bueno, la gestación de las oligarquías inmediatamente después, ¿no? Donde Claro. ella va diciendo, más de uno eran los dirigentes del único partido que gobernaba, que son los que se convierten en los grandes capitalistas después Claro. de la caída del bloque socialista. Entonces hay como, yo creo que nos va, o mi lectura fue esa, ¿no? La de dos historias paralelas que se entrecruzan, digamos, la historia de la región, la historia de la zona y el devenir, digamos, de ese proyecto socialista o de socialismo real y bueno, y lo que va ocurriendo en particularmente con estas mujeres que son las elegidas para dedicarse al tráfico de óvulos. Yo creo Sí. que resta agregar que la relación entre Olenka, que es la que nos cuenta la historia, ¿no? En Ujú. primera persona, y Daria, ¿no? Que de las muchas chicas, digamos, que están ahí para vender sus óvulos, Daria es una en particular y la más importante sin duda. Es una relación entre ellas que está marcada por la ambición de ambas, Claro. ¿no? Por la traición y bueno, y grados enormes de manipulación, ¿no? Hay un pasado que revela cómo ambas, cuando ellas se encuentran en el parque, que es así como empieza la novela, así que no estamos Ujú. revelando nada del otro mundo, es lo que lleva a Olenka a hablar del pasado, ¿no? A empezar a contarle a una persona determinada por lo demás, ¿no? Empieza a contarle después a una persona determinada en su Bueno, pues sí, vida. eso es importante porque después Claro, te vais dando cuenta no, de quién sí. es Sí, no está y hablando por hablar, en el final aparece, en el final aparece. le está contando algo a alguien, ¿no? Y una de las cosas centrales que cuenta es esta relación con Daria, porque ambas participaron de un sistema donde lo importante para ellos, y esto es relevante decirlo, porque es el primer acercamiento de los pueblos de Europa del Este al modelo occidental capitalista. ¿No? Entonces es el deseo de ascenso social, por ejemplo, ¿no? El de tener estatus, el de ser adineradas, el de tener autonomía económica, el de comprarse grandes cosas, los hace cruzar ciertos límites, ¿no? En este caso, ¿no? Porque la historia que nos cuenta es, como hemos dicho ya repetidas veces, es la venta de óvulos para que otras personas privadas por la naturaleza tengan hijos y sean felices, ¿no? Claro. Entonces ellas tienen una cosa enorme ahí, ¿no? Porque son chicas, como decías tú, que viven en un contexto de pobreza y hay una corrupción muy fuerte que viene de antes, ¿no? O sea, está como modelada ya dentro de lo que era la Unión Soviética y pasa a convertirse ya en una cuestión de mercado, de libre mercado, ¿no? Mientras haya plata para pagar, está todo bien. Así que, bueno, mujeres jóvenes con determinadas características físicas, por cierto, son reclutadas y convertidas en producto para clientes, sobre todo extranjeros. Y eso también me parecía interesante, Manu, comentarlo ya, porque me parece que es importante. Estamos hablando de mujeres blancas. Sí. ¿No? Y que hay en el mercado de la reproducción un interés particular por ese tipo de genes, digamos, ¿no?
no tienen la misma suerte las mujeres africanas o qué sé yo, o sea, no hay una demanda a nivel de mundo occidental tan grande como lo ha habido en esos países. Y era lo que ellos entonces podían, comillas, ofrecer, ¿no? O sea, y para ellas, muchas de ellas, significaba esto una oportunidad de ascenso social, que bueno, pronto se revela su cara más oscura en esto en la novela, ¿no? Mm. La manipulación, la explotación y la traición, como hemos dicho, ¿no? Sí, no, claro, viene o sea, el uso de hormonas, el abuso de hormonas. Claro. También en el libro hay partes donde se describe cómo se crea el producto, ¿no? O sea, por decirlo así, cómo se Sí, hace horrible. Sí, su pedigrí, lo que se tiene que sacar, lo que se tiene que poner, sabiendo todos que no es así. Pero en el fondo, o sea, el cinismo es tanto que dicen, no, pero tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, esto te lo pueden creer, esto no te lo van a creer. Y claro, y también una cosa a mí que me llamó la atención, ¿no? Fue, o sea, la forma en que esta mujer, Olenka, ya no puede mostrar, digamos, lo que siente. Una cosa que hablamos un poquito la otra vez también, ¿te sí, acuerdas? sí, lo discutimos un Eh, poco los dos, sí. claro, porque, o sea, ella como que tiene como el corazón así empaquetado en papel celofán, como que no siente nada, ¿no? Claro, Todo tiene que ver con el próximo objetivo, esto lo voy a lograr, me equivoqué aquí, me reí sí. mal, moví en una parte incluso dice, pero tenía que hacer algo con las manos para que no se notara mi nerviosismo cuando está tratando de engañar y se va dando cuenta luego, a través del libro, de que ella no está sola en eso, ¿no? De que hay mucha manipulación, traición Es una y, industria, es toda una claro, industria. claro. Y de borrar la pobreza, ¿no? O sea, yo creo que es algo también que se puede ver en otros libros algunas veces. Se puede reconocer también eso de querer, Sí. o sea, de avergonzarse de donde uno viene, ¿no? Porque como no encaja en este mundo nuevo. Claro, o sea, ellos tenían que vender óvulos de primera calidad, Ujú, ¿no? Y por lo tanto, todo esto de tener catálogos con el aspecto, digamos, de la chica en cuestión, pero también de claro. su familia, o sea, Ujú. incluso hasta de sus abuelos, si era posible, ¿no? Para Sí, sí, ofrecerle sí, al sí, sí, sí. cliente. Y por supuesto, no podían decir que venían de pequeñas ciudades o pueblos a los Chernobyl, digamos, así como Claro, eso es donde importante. había minas o, digamos, material pululando ahí en el, en el aire Claro. que podía ser dañino, ¿no? Entonces, que puede ser un devaluador del material genético de las personas. Claro. Entonces, Ella tiene que. van mintiendo, ¿no? O sea, no, yo ven de buena familia, bien alimentada desde chica, Ujú. en ciudades, en pueblos así de pura felicidad, armónicos, así a lo, a lo, Muy, a lo, a lo campesina holandesa, una cosa así. muy bucólico, así de Claro, ovejita claro. tipo Heidi. Exacto, exacto, ¿no? La Claro, casita en la pradera. Y ocultar las realidades de ellas, ¿no? Así que sí, pues es gran tema el que toca Oxon en aquí, ¿ah? sí, Y no, no hemos leído las otras novelas, pero según entiendo, esta sería como la novela donde ella traspasa, digamos, geográficamente e históricamente los límites que se podrían entender dentro de sus temas como temas de historias más bien que ocurren en esa parte del mundo, ¿no? Que otrora sí, fuera la Unión Soviética, para abordar ahora algo que tiene más que ver con el mundo post-soviético y que tiene que ver con el capitalismo global, ¿no? O sea, todo este asunto de las madres, los vientres de alquiler, la venta de óvulos y otra serie de cosas que tienen que ver en realidad con la venta de los seres humanos, de seres humanos como mercancía, claro, corresponden a este mundo nuestro de todos claro. hoy en día. Así que eso es como la novedad en cuanto al terreno en los que ella entra en esta novela, ¿no? Claro, es interesante también hablar sobre o sea, esto que está pasando, ¿no? A principios de los 90, en Rusia, en Ucrania, en Estonia, digamos, todo este impacto, ¿no? De que Mm, de repente hay algo como que deja de existir, ¿no? O sea, como que el mundo se claro. acaba de una otra manera. También Mm, hoy en día también es muy, o sea, mm, no es algo que se terminó, o sea, sigue, bueno, como la historia sigue y afecta a la gente todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, porque claro. hay hijos de estas mujeres, digamos, que se empiezan a dar cuenta de que esto fue lo que pasó, y las mujeres mismas, digamos, que se encuentran quizá tratando o sea, o llegando a la conclusión de que esta historia hay que contarla también, ¿no? O sea, Mm, después de haber madurado, de haberse dado cuenta, de haber sobrevivido,
yo creo que hay muchas voces Sí, que quieren contar esta historia también desde el punto de vista de los que participaron, ¿no? Entonces ahí me parece que sí. Oxenen, Y como no, que abre una puerta también, digamos, a sí. ese debate, ¿no? Claro, Que, porque hasta no hace mucho, en términos históricos, era como bastante más atractivo hablar de lo que había sido el bloque socialista, ¿no? Pero claro, claro, ahora ya hay 35 años de experiencia de lo postsoviético y ahí temazo, ¿no? Porque ahí han ocurrido, bueno, las cosas más increíbles en un mundo que se acelera. Además, es una región que va de manera acelerada hacia el capitalismo, ¿no? Y en términos culturales es algo absolutamente desconocido. Y los personajes un poco lo dicen también en la novela, ¿no? claro, como desesperadamente hacia al capitalismo. Desesperadamente hacia allá, ¿no? Así y por lo tanto exagerado, ¿no? Sí, Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de partes donde uno lee en la novela el deseo de todos ellos, tanto de ellas como de familiares, de adquirir cosas que eran comunes en el mundo occidental, ¿no? mm, Cosas materiales. También lo claro, de la tele, ¿no? Cuando dice que en el norte de Estonia, creo que era, sí, cuando vivían todavía en Estonia, que agarraban la señal de la tele finlandesa claro, y claro, podían ver esos programas de televisión que no los ibas a ver jamás en ningún país de la órbita socialista, claro, ¿no? Veían Dallas, Dinastía y todo ese claro, tipo de series norteamericanas que eran puro lujo y ostentación, ¿no? claro, y que fueron, o sea, que parecían inofensivas, pero que igual van marcando a... Obviamente, claro. Claro. Sí, no, eso es lo que quería decir también es que, o sea, estas platas corruptas, por decir, estas platas Mm, criminales, con el tiempo no es que pasen a ser mejores, ¿no? Pero, o sea, acceden, digamos, a la capacidad de poder limpiarse, ¿no? Pero siguen siendo sucias en el fondo, ¿no? sí, O sea, claro. por decirlo así, que hay gente con mucho dinero o hay muchas platas que se han ganado muy suciamente que en estos momentos siguen moviendo la economía, ¿no? Pero claro, Claro, el lavado de dinero y todo eso, ¿no? Que claro, son como tiene un capitalistas. origen así súper turbio, ¿no? Bueno, en la misma familia de Olenka y Daria, ¿no? Están bastante comprometidos con ese tipo de cuestiones que fue un verdadero salvajismo con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Donde todo el mundo compraba, obligaba a vender, ¿no? Con Claro, fajos de billetes, o sea, y con maletines con billetes. Yo que me acuerdo así de la memoria, digamos, de esos tiempos también, ¿no? De sí, sí, sí. noticias que venían llegando, donde se movían con maletines y bolsas con plata para comprar edificios, por ejemplo. Sí, O sí, sea, es no, como una cosa que tú... comprando eh, la fábrica más grande del mundo, ¿no? Por pocos dólares. Claro, claro. Imagínate, entonces, todo el mercado inmobiliario, o sea, una serie de cosas, ¿no? Que es como ocurre en la novela con el papá de Olenka, ¿no? Que compra Claro. así como si nada. Pero como son mafias, también tienen destinos trágicos en más de un caso, ¿no? Más, Pero es lo que ya se empieza a rememorar todo ese pasado de ella muy, donde cosas, no solo a lo que ella se dedica es turbio, sino que muchas cosas turbias de que ella era pequeña. claro, claro. Entonces, claro, Sí, es un no. mundo donde ella crece, ¿no? Ella crece en un mundo que es muy parecido en el que vive más tarde, ¿no? O sea, es como que sigue haciendo casi lo mismo, ¿no? Y bueno, es sobre esos destinos que a veces, digamos, terminan mal, pero, o sea, que no se pueden explicar de otra manera, sino con, o sea, viendo el contexto histórico, ¿no? Encuentro yo. O sea, hay Claro. que ser justo también, ¿no? Porque a lo mejor Sí. no hubiese pasado eso si es que alguien hubiese tenido otra oportunidad. O a veces sí también, pero O si esa transición hubiera sido una transición a algo mejor y no a algo peor. claro, 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 claro. Hay un tema interesante, ¿no? Es el título. El título, pero ¿sabes qué, Manu? Antes de que entremos a lo del título, ¿por qué está Olenka en Finlandia? No vamos a decir así con lujo y detalle, pero yo creo que sí decir que Olenka, que se supone una chica ucraniana, Ujú, dedicada al feo negocio de la venta de óvulos, termina en Finlandia. Y es a propósito de todo lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, en un mundo turbio, en un mundo de acciones delictuales, de gente que cuando ya no sirve, sí, literalmente. claro. Bueno, creo que podemos decir que a Olenka le toca escapar, nada más.
Sí, se puede decir que sí, a ella le toca escapar, tiene que irse, pasan cosas muy violentas también alrededor del Muy, final del libro. muy violenta, sí, Y cosas que digamos que determinan también lo que se tiene que hacer y no hay otra. Entonces eso hay claro, que, se lo dejamos a los lectores para que lo lean. Pero sí, claro, o sea, Finlandia es de una u otra manera ese paraíso que en realidad, que cuando llega no te das cuenta de que era lo que tú estabas claro, buscando, ¿no? Entonces, y bueno, aquí hay una diáspora, ¿no? De Estonia, o sea, de sí. repente estos estonianos no eran estonianos, sino eran ucranianos, o sea, siempre habían, digamos, había Sí, tenían todos hay como una, una especie de planchas y de vergüenza del origen, ¿no? claro, o sea, eso de la memoria, del origen, y después Mm, de un poco de nacionalismo también, porque eh, después muy importante, digamos, no ser ruso, ¿no? O sea, ser claro, ucraniano en Ucrania, porque Ucrania pasa a ser un país y bueno, viene esto de buscarse los pasaportes y lo que es interesante también, bueno, este libro está escrito antes de que empiece la guerra, ¿no? Pero, o sea, describe un poco a los sí, territorios que han sido ocupados, ¿no? En Donetsk y el el marco de Donbass, tiempo, pues 2008, 2016, más o por menos, aunque ahí. en el recuerdo ella se va mucho más atrás, por supuesto, se va a los años 90, se va a antes de los años 90, en fin, Sí, pero los grandes sucesos son más o menos entre el 2008 y 2016, ¿no? claro, Y claro. ahí, claro, tenemos la guerra Rusia-Ucrania, la primera, digamos, en marcha, Claro, claro, ¿no? Entonces del hay 2014. el 2014 cuando el golpe de Estado, por decirlo así. Ahí, digamos, hay masacres, bueno, masacres, hay levantamientos en contra de las minorías rusas. Y bueno, y todo eso es importante, o sea, aprenderse ese contexto Sí, también ayuda a entender el libro, ¿no? Porque claro, aquí son, o sea, geográficamente son fronteras que se van, o sea, en donde la gente se mueve mucho, ¿no? Y algunos vienen de aquí, otros vuelven. En ese tiempo claro. pasaban esas Piensa cosas. que, claro, ¿no? Y piensa que cuando eran Unión Soviética eran administrativamente un país, digamos. Entonces ya Claro, claro. con eso ya tienes así una movilidad tremenda que después tienen que reajustar, que no son cosas que no suceden de un día para otro, ¿no? Claro. Pero sí, volvamos entonces ahora al tema de por qué el libro se llama El Parque de los Perros Sí, o sea, y no se llama Venta de óvulos. no, no, es interesante lo que Mm, dice, lo dice Oksanen en una entrevista, una pequeña entrevista, en donde ella dice que, bueno, ella lo ocupa como un recurso literario es una metáfora para mostrar, digamos, de que en Occidente, ¿no? En Finlandia, los perros viven mejor que los inmigrantes, que mucha claro, gente. claro. O sea, o de cómo ellos vivían en su país, ¿no? Los perros tienen Mm. los cuidan, los llevan a pasear, tienen su espacio, mientras que ese espacio no es permitido a la gente, en este caso de Estonia, de Ucrania, que tiene Claro, como menos derechos, ¿no? Y ese es un temazo, ¿no? En donde es un tema, claro. se escoge a la gente, digamos, que es y la que no es, digamos, la deshumanización, primero Sí, desde parte del gobierno central ruso y después también desde Occidente, ¿no? En donde ellos pasan a ser verdaderamente gente de frontera durante sí, un sí, lapso de tiempo bien largo, la sí. gente de la historia. Incluso aquí nosotros somos testigos de cómo muchas veces se usan en Noruega, te digo, ¿no? Y en Mm, Suecia se usan nombres despectivos para tratar a gente que venía en ese tiempo, algún tiempo de Polonia, de Ucrania, de claro. Europa del Este. Y bueno, Del sur ni qué decir, claro. no, del sur ni qué decir, ¿no? Eso es terrible. Y Mm, hablando de perros y parque de perros, creo que bueno, ahora hace poco estaba escuchando la noticia en Noruega y un tipo del Partido del Progreso noruego dice que no hay mm, ningún problema si el que tiene que escoger entre musulmanes y perros. No mm, dijo nada más. mm. Y eso, o sea, te da la impresión de la calidad del debate en que estamos en estos momentos, ¿no? O sea, Claro. esa distopía que te presentan en el libro, aquí, entre europeos, es más todavía cuando empezamos a hablar del sur del mundo, de África, de Sí, Sudamérica. tremendo. Y Y bueno, sí, yo creo que es importante lo que acabamos de decir, Manu, que Oxanen también toca, digamos, el tema
de manera más indirecta, pero toca el tema migración, ¿no? Y Sí, el trato al migrante, porque la personaje Olenka, que era una trepadora social, ¿no? Eso de claro. conseguir, digamos, estatus al precio que fuera, moralmente Sí, hablando, la vida le cambia y termina como una inmigrante pobre en Finlandia, no termina como una persona llena de dinero en Finlandia, ¿no? claro, claro. Entonces, eso es bueno decirlo porque también tiene como esa perspectiva, ¿no? Es mujer, es pobre, es inmigrante. Y es una persona además que, bueno, está en el Parque de los Perros porque allí van las familias con niñitos, además de sus perros, con sus Mm, hijitos. El parque es como el mundo feliz, ¿no? claro, el parque es como el Y mundo feliz. claro, y ella Y es ellas están el afuera. mundo ideal, claro, es el mundo ese de los comerciales, por ejemplo, de leche, de cosas ¿cómo se llama estas cuestiones para ir de paseo en los veranos? Ah, Siempre claro, sí que sí. esa propaganda en la tele, así que ves como De familias, picnic, de claro. picnic, ¿no? De familias ideales, ¿no? Primero familias de heterosexuales, de padres heterosexuales con dos niñitos rubios, siempre un Mm, niño y una niña. Así claro. como y un perro, ¿no? Es la familia Mm, perfecta con uno o dos claro. perros. Y Mm. se van en el Ya, auto, no en cualquier auto, sino que en tremendo auto de esos paseo detalles son a... importantes. La Claro, ropa, el estar maquillado, o sea, la pinta, cómo exacto. verse, es muy importante en el libro. Y bueno, yo eso encuentro que ella lo hace bien. ¿Qué más podemos Sí, no decir, tiene un Yanina? conocimiento, mira, tiene un conocimiento profundo, obviamente, a pesar de que creció en Finlandia, un conocimiento, pero profundo, profundo, del devenir histórico de lo que otrora fuera la Unión Soviética. Ya dijimos que la novela alterna en los tiempos, ¿no? Y bueno, y espacialmente también, ¿no? Es Ucrania, Estonia, Finlandia, pero por ahí Mm. también menciona París, Londres, o sea, hay como una movilidad de todo esto y que tiene que ver con los capitales globales también, ¿no? Con la globalización La- del capital. no, hay una parte interesante, ¿no? En donde ella, o sea, porque ella al principio se va a París y no le va muy bien como modelo. Claro. Ah, y la Claro, razón por la que no le va bien como modelo claro, también le va muy interesante, bien ¿no? y no sé si contárselo, pero, o sea, ella escoge un producto que no Claro. pega con las altas casas de costura, ¿no? Entonces, digamos, y Sí. ella dice, "Ah, me equivoqué, esto no puede haber sido así". Mm, Y siempre hay una visión así de esta forma de carrierista, digamos, de ver la vida, ¿no? En donde ella se mm. va justificando y la justificación es que esto lo hice para llegar ahí, esto lo hice para llegar ahí Claro. y esto lo hice para poder darle esto a estas personas, para ayudar a mi mamá. O sea, siempre, Claro, digamos, ayudar a lo siempre típico, se ¿no? Lo de los futbolistas, lo de todo el mundo, que es al final salvar a tu familia. Yo creo que es claro. interesante comentarlo, aunque estemos revelando un poquito el contenido, porque ella asume el error por esto de la inmediatez de la plata, ¿no? O sea, ella dice Sí, que sí a un claro, tipo de comerciales, de propaganda que no es de modelos con estatus, pero le claro, interesaba la plata inmediata, ¿no? Y claro. ahí donde cometió como ese error de cálculo y bueno, y fue aprendiendo a calcular mejor, a calcular horrorosamente mejor y ver en los seres humanos, en este caso en otras mujeres, una mera mercancía. No, y ella es terrible buena en lo que está haciendo, ¿no? O sea, es como un Sí, aprende su talento, oficio de una manera espantosa, es como buena espantosamente gángster, por rápido decir y así. bien. Muy Sí, buena gángster, claro, en su pega claro, de gángster. tenía renombre, tenía el estatus que quería tener, pues, Claro, durante un claro, periodo. claro. Sí, Pero pues, bueno, la cuestión es que ahí con esta mujer de Olenka de protagonista vemos cómo el mercado global puede convertir el cuerpo femenino en mercancía, ¿no? Bueno, la Olenka es un producto de una sociedad muy bestial también, eso lo hemos tratado de decir todo el rato. Ahí decimos que la convierte en una mujer muy angustiada, ¿no? Deprimida, que con el tiempo se va como angustiando, deprimiendo y después ya tiene como brotes paranoicos, ¿no? sí, eso se trasluce, digamos, a través de toda la novela, en donde ella ya siempre, digamos, está como pensando que la van a traicionar o Mm, tiene escapando de algo, escapando de una situación, claro, siempre, digamos, nunca aceptándose a sí misma, con el miedo de que nadie, de que no la quiera. Entonces hay a través de toda la novela, digamos, hay una depresión que se trasluce, ¿no? Yo creo claro, que Olenka, así, no solamente ella, sino, digamos, todo sí, este conglomerado de maldad, ¿no? Que existe sí. alrededor de esta industria. Sí, mira, Eh, miremos un poquito los personajes como para entenderlas un poquito mejor, pero bien rapidito,
Ya, ya, Por lo vale. menos estas dos, un poquito más a la Olenka, la Daria, tal vez. Claro, Daria es más rebelde, ¿no? Y ella tiene, bueno, Daria tiene un plan que nadie sabe, ¿no? O sea, eso Daria tiene es, su plan, claro. Daria Pero tiene su empecemos por plan. Olenka, ¿no? La Olenka que ya hemos hablado un poco para que nos haga más fácil, digo yo, Ya, porque no es simplemente una protagonista, lo dijimos, ¿no? Ella también es el prisma a través del cual se observa esta maquinaria, ¿no? La del sí, capitalismo reproductivo, porque es ella la que cuenta la historia, una mujer, la voz nórdica, que se la cuenta a alguien. y se la cuenta a alguien que no vamos a Claro, decir ni claro. quién ni por qué. Es impresionante la frialdad con la que ella va relatando los hechos también. No hay, no, yo, por lo menos, mi lectura no veo en ningún momento un quiebre donde ella diga estoy llorando sin parar, no puedo más. Yo No creo tengo que, o esa sea, impresión. Bueno, acercándose al final, tal vez un poco cambia la cosa, pero pasaba generalmente cuando está sola, ¿no? Que, digamos, o fuma, o se toma algo, lo o resuelve de esa se... manera, claro. Claro, es como por ahí, va por ahí la cosa, ¿no? Es como, ella Sí. no puede mostrar su debilidad, claro. Claro, Y, y es muy funcional, aprende muy rápido lo físico. Hay que tener muy en cuenta que ella no ingresa a ese mundo de mercantilización del cuerpo femenino desde la inocencia absoluta. O sea, ella siempre supo en lo que estaba metida, digamos. Y además no iba a claro, ser la primera vez que mentía ni la primera vez que se metía en algo turbio, sino que claro. ella se mete ahí a partir de la necesidad. O sea, no es víctima, no, ella Ujú. no se presenta a sí misma ni como víctima, ni tampoco es una villana pura, ¿no? Participa en No, ese sistema que explota a otras mujeres, así es, punto, ¿no? claro, Pero ella también es producto de eso, ¿no? sí. Así que yo diría que su moralidad, por decir que tiene, Ujú. porque por decir que tiene moral, es de todas maneras una moral muy situacional, ¿no? Se mueve así como dentro de los límites y los atraviesa, o sea, y va más allá, ¿no? Pero Sí, va más allá de manera calculada. Cuando uno dice manera calculada, es una manera también bastante fina de decir que es una mina que le toca mentir mucho y no tiene ningún problema con mentir, ¿no? De claro, la ciudad de donde ella proviene, los estudios, se inventa estudios que no tiene, ¿no? excelente estudio, claro. Em, claro. Pero que concuerda, ¿no? Porque ella, digamos, habla francés, aprendió a hablar, habla Claro, claro, inglés, porque entonces estuvo como en que, París, estuvo claro, viviendo entonces en como ahí, París, ahí aprendió. pega, ¿no? Y bueno, la cosa es que va construyendo ella los relatos que la ayudan, esos relatos que ayudan a otros a ser felices, o sea, son puros cuentos de ella, ¿no? O sea, se Claro, inventa como toda que hace parecer que es lo que hacen todos los vendedores y que sí, es lo que hace la sociedad en la que vivimos, que no, en este caso ella no dice voy a vender un cuerpo, dice voy a hacer a una pareja feliz, claro, claro, claro. ¿no? Y ahí, o sea, y de poco a poco se va dando cuenta de que todo, o sea, digamos, esto que parecía tan serio, porque al principio también, o sea, por el otro lado, ¿cómo se llamaba el tipo jefe de ella? Él quiere, ella como que entra, digamos, no sé si, o sea, poco a poco se va dando cuenta de que esto era una cuestión mala, pero al principio ella cree que es algo bueno, ¿no? Porque también se la engrupa, ¿no? Sí, pero bueno, más o menos. Y yo creo Así, que ella, claro, ella venía acostumbrada también así, a las cosas medio oscuritas, ¿no? Y claro. ayuda al padre a Pero lo robar. que pasa es que, lo que pasa es que o sea, esta industria también se vende como una opción libre de poder, digamos, escoger lo que se quiere hacer, ¿no? En donde Sí, las mujeres hacen esto de una manera voluntaria, todos ganan, por decirlo así, ¿no? mm, Y los detalles, digamos, no se cuentan en este cuento, ¿no? claro. Claro. Sí, Ahora, bueno, ¿te gustó a ti la novela? mira, por decirlo así, al principio me costó un poco, pero después le empecé a agarrar el gusto, ¿no? Porque, Ya, o sea, me di cuenta o sea, para poder escribirla y para que, digamos, quede creíble, o sea, ella o sea, tiene que abarcar mucho, ¿no? Y eso, de una u otra manera también puede que uno se pierda un poco en la sí, novela. Eso, sí, por ahí te diría yo, o sea, yo me perdí un poco, no sé si te pasó a ti. mm, Claro, entonces hay que leerla concentrado, porque los detalles tienen o sea, son importantes, pero, y bueno, hay una novela que trata de explicar por qué pasa esto y ponerlo en un contexto histórico. Entonces, es una novela que requiere cierta concentración, por decirlo así. sí.
Bueno, a mí, No te lleva de la eh, mano, tú tenés que sí, seguirla. a mí me costó mucho al principio. Yo creo que el tema es súper relevante y creo que tiene capítulos, tiene partes, sobre todo al final. Yo creo Ya, que al final la novela es muy fuerte, es muy sólida. sí, en el En los desenlace. primeros capítulos, para mi gusto, podría ya haberse ahorrado algunos buenos párrafos. Ya, ya. Así que Em, salta bastante la historia, ¿no? y claro, y de repente da la impresión como que está dejando de contar la historia central y se va como para otro lado. Claro, Me daba esa sensación demasiado a menudo. Otra cuestión que no sé, que a lo mejor es cultural, ¿ah? Y valdría la pena leer más allá de los clásicos, digamos, los clásicos rusos, ujú, leer más literatura contemporánea de Europa del Este, porque, no sé, a mí me parece la protagonista y los personajes en general están como demasiado carentes de, no demasiado, pero no hay como grandes complejidades emocionales, como que funcionan más como vehículos temáticos, o sea, como las personas a través de las cuales yo voy a contar la gran historia, digamos, ¿no? Que la historia claro, de la región, la historia, em, claro. sobre todo la historia postsoviética, pero no sé, o sea, también puede ser que esos niveles de frialdad sean propios de la manera de ser. Yo no sé, la verdad que no lo Yo creo sé, que habría pero que incurrir un poquito más en ver, o sea, cómo es sí. A ver, yo cómo he son, leído a Catarescu, yo he leído a Misha Catarescu, que me parece que uno de los próximos a ser Nobel de Literatura, sí o sí, en algún momento. Me declaro seguidora. Y sí, o sea, él tiene otra forma de escritura. Entonces, a él Rumania o él queda al margen de lo que acabo de decir. bueno, los Pero romanos son tengo, medios tengo como latinos, ¿no? son más latinos, tal vez por eso, no sé, pero esa Claro. distancia emocional en el abordaje de los temas me llamó mucho la atención. Mm. Ay, qué Hay una bueno. distancia emocional muy, muy notoria, ¿no? O sea, es ella escribe con una prosa muy cuidada, o sea, yo lo leí en noruego, tú lo leíste En sueco. en sueco. Y, viste, o sea, yo creo que tenemos la misma impresión, o sea, hay una prosa así muy limpia, muy, muy Sí, cuidadita, ¿no? Pero me resultaba a veces demasiado calculada, así como, ahora tengo que decir esto para que funcione esto, así como, claro. Bueno, también, o sea, me da esa impresión. los No conmueve con finlandeses, tanta fuerza. pero los finlandeses, o sea, yo tengo una hermana finlandesa y mi madrastra es finlandesa. Y es gente, Pero mano, harto pacilina finlandés, claro, claro, pero te digo y que no es lo mismo, no, pero no es lo mismo. a veces es una forma de mantener la distancia un poco también, ¿no? Y de ser, no Ah, ¿tú hablar más crees de lo que que se tiene que hablar. yo lo ¿Entendí? O atribuí sea, más a un modo de ser de la Europa del Este, ¿no? Sin considerar a ah, Finlandia y yo pensé pero tienes razón, o sea, ella en realidad es más finlandesa que sí, ella Estonia. creció en Finlandia, la mamá finlandesa, la mamá era ingeniera, Mm, el papá era eléctrico. sí, Y se crió, o sea, es una académica finlandesa, ella, estudió literatura y teatro, sí. claro. Sí, Y sí, sí, entonces, no, bueno, yo sin negar nada de lo, y, so- y son digamos, yo medio no, fríos los no. finlandeses, o sea, hablan Mm. poco, no muestran mucho sus sentimientos, pero los tienen, los tienen. Pero Y mira, los, yo creo que el tema no es si ella, la autora, o sea, yo me refería a la autora, por supuesto, pero en la construcción del personaje, el personaje no es ah, finlandés, ¿no? El personaje es... así que la salvedad que quiero hacer es que a lo mejor ah, está bien presentar las cosas con ese nivel de distancia emocional, porque esos pueblos son así, cosa que yo no sé. claro, Em, pero no pensaba en Finlandia. Porque no ¿no? pensaba, digamos, en la historia de la autora, sino que en la historia de los personajes y cómo ella No, construye ya, los personajes, ¿no? O claro. bien es porque los personajes tienen que ser así, y que es algo que yo desconozco, o bien ella como escritora se le pasó la mano con la distancia a mi gusto, ¿no? Tú sabes que en lectura los gustos son diferentes, ¿no? Pero lo de saltarse en las épocas es complicado, pero no es terrible.
No, no es terrible. No, no. Y después te das cuenta de que, o sea, que tiene que de una u otra manera hacerlo para entender esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero Mm. dejémosle Sí, a los léanlo porque vale la pena de todas maneras, o sea, sí, vale la pena. A nosotros igual, para nosotros es algo nuevo, una escritora nueva, es otra perspectiva sí, también. absolutamente Y, otra lectura, sí. pero absolutamente un libro que debería leerse. Además, digamos, nosotros tenemos nuestra opinión, después hay mucha gente que le ha dado premio, que tiene su opinión. Se Claro, tiene que ver claro. también quizás aquí en la sombra de la guerra de Ucrania. O sea, hay muchas Ujú, formas de leer el libro, sí. ¿no? Pero el tema es un temazo importante, ver esa Podríamos perspectiva, resumirlos, ¿no? Podríamos resumir más o menos los temas, ¿no? La explotación del claro, cuerpo femenino, para empezar. la corrupción y el poder, Sí. ¿ya? Eh, El mercado global de la fertilidad es todo un tema dentro ahí. Claro, Sí. bueno, después la pobreza, ¿no? La pobreza es un Mm, temazo, sí. a través o sea, en el fondo es como un primus motor, ¿no? La pobreza y Sí, salir, sí, y absolutamente de después, acuerdo. y entre los personajes, entre este jefe mafioso, ¿no? Mm, Y este hombre que quiere tener un hijo con la mujer y todo eso, y o sea, la amiga, ¿no? la La Daria. Daria, ahí hay mucha, o sea, hay un juego de lealtad y traición entre ellas, ¿no? O sea, Sí, siempre que se como vuelve que tema, ¿no? se Qué vuelve es la temazo, lealtad? Claro, ¿qué es la lealtad? ¿Qué es la identidad? ¿Cuánto claro. de poder y manipulación hay en todo esto? Claro, y eso hace dinámico también la lectura de una otra manera, Sí, porque o sí, sea, como que te la hace un poquito más concisa, por decirlo así, ¿no? Siempre, sí. cuando se empieza a ver ese lado personal. Es la historia de dos chicas, pero que está dentro de un contexto histórico total, grande, enorme, en un periodo Claro. también grande. Y yo creo que Ujú. desde ese punto de vista tiene varios logros nuestra Sophie Oksanen. Pero con esto Sí, estaríamos terminando, querido amigo, porque si no, nos quedamos hablando 5 horas sí, es verdad. A ver, ¿y y ya tenemos qué que viene, qué viene, redondear. qué ¿Qué viene, qué viene? El viene? Sí, próximo episodio, el episodio 25 en marzo, hemos sí. elegido a una autora sueca Ujú. de origen Irán, Kurdistán Irán-Kurdistán. o Kurdistán. Em, Bueno, eso también lo vamos a discutir. lo vamos a discutir ahí, dejémoslo en este momento que se trata de una chica con raíces de inmigrantes en Suecia. El libro es Horizonte de Eventos y eso Sí. estaríamos leyendo y preparándole a nuestros amigos oyentes y amigas oyentes para el mes de marzo. Y con eso nos despedimos Y en el esta nombre de ocasión. ella es Balsam Karam. Balsam Karam. Sí. Eso. ¿Listo, Manu? Desde Hablamos. la frontera, desde la Patagonia. Eso, y acá desde un pueblo de más al norte, nos estamos despidiendo hasta el próximo episodio de Otras Letras Nórdicas. Hasta pronto, Manu. Chao, hasta pronto, chao.